Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, una de las noticias de ayer y que sigue siendo, está en la palestra, ¿no? Es el tema del salvoconducto que otorgó el gobierno de Panamá, del presidente José Raúl Mulino, al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Vamos a conversar con el profesor Aristides Gómez, él es de la Facultad de Administración Pública y Economía. también fue diplomático y economista. Profesor, para que nos explique, ¿no? Vamos a desmenuzar un tanto esto de ese salvoconducto que se le dio al expresidente Martinelli. Dice que por razones humanitarias y preparar una mejor defensa en su caso. Para que nos comente sobre esto. Bueno, lo que puedo comentar sobre esto es que el expresidente Ricardo Martinelli no ha pedido el salvoconducto, eso lo pide la Embajada de Nicaragua. Es decir, el momento en que él se asila en la Embajada de Nicaragua, Nicaragua solicita el salvoconducto. Y ese salvoconducto es para que él pueda viajar, salir de la embajada y viajar hacia Nicaragua. Tiene hasta el día lunes a las 12 de la noche para viajar a Nicaragua. Ahora bien, la parte política que nosotros no podemos distinguir es si hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo entre el presidente, según el expresidente, fue sorprendido. Según el gobierno, están cumpliendo con el mandato eh, que manda en el derecho internacional cuando alguien se asila. Ejemplo, nosotros tenemos el caso eh, a nivel internacional, no sé si se recuerda, de Julian Assange. Assange, que era un australiano, que fue el que hizo las publicaciones de Wikileaks. Él tuvo 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Y lo único que él tenía en ese tiempo era un gato y una pequeña habitación en la embajada, porque esa embajada no era muy grande. Hermanazo. Y pasó 7 años en, en, en esa embajada, pero él incumplió con los requisitos en materia de asilo de la embajada y él hacía declaraciones, eh, faltó al protocolo de convivencia, faltó a lo que se llama los acuerdos internacionales en materia de asilo, y entonces la embajada de Ecuador y el gobierno de Ecuador decidieron quitarle el asilo. En el momento en que le quitaron el asilo, inmediatamente la policía eh, eh, de Londres lo sacó a rastras, que fue muy evidenciado a nivel mundial, lo arrastraron y luego lo condujeron a la cárcel. ¿Por qué? Porque había una acusación tanto de Londres como de Estados Unidos de que había utilizado los Wikileaks, que le había dado el crédito para que fuera publicado. Entonces, él tenía un comportamiento, una situación política, que era evidente que era política a nivel internacional. Pero pasó 7 años. Hasta ahora, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado, no ha dicho nada en torno al asilo. La pregunta ¿está el expresidente Ricardo Martinelli a acogerse el asilo con un recurso en la Corte Suprema de Justicia pendiente, el principio ya de especialidad? Profesor, coméntenme algo. Mire, lo que dijo el canciller, iba a leerlo textualmente, ¿no? Dice, dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua al señor Martinelli Berrocal en la embajada de dicho país en la ciudad de Panamá. Y como resultado concede el salvoconducto solicitado por dicho gobierno para el señor Martinelli Berrocal que pueda trasladarse prontamente al país centroamericano. Usted comenzó señalando como que Nicaragua no lo había solicitado, algo así. Explíquenos bien. No, 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 no. Nicaragua solicitó, por ejemplo, en el caso de Nito Cortizo negó el salvoconducto.
En este caso, si hay una petición, lo que está haciendo el gobierno es acoger la petición de la embajada nicaragüense o del gobierno nicaragüense. Está en la potestad del, de Ricardo Martinelli de acogerse o no acogerse a ese salvoconducto y salir del país. Ahora bien, la pregunta que viene es, ¿está obligado a irse? Definitivamente sí está comprometido, porque en materia de derecho internacional, en materia de asilo, cuando hay un salvoconducto, la persona está obligada a salir de la embajada hacia Nicaragua. Si no Y cumple, no otra cosa. sí, lo que se ha especulado, profesor, es que si se acoge o no se acoge, ¿qué podría pasar? Esa es especulación, porque al final el señor Martinelli es el que va a tomar su decisión, ¿no? Pero ¿usted qué piensa de eso? No sé qué están pensando los abogados, porque los abogados pueden estar pensando de que como tiene pendiente un recurso en la Corte Suprema por el problema de el principio de la especialidad, es posible que los abogados decidan, no vamos a ir porque él tiene pendiente un recurso y mientras no le fallen el recurso no se acoge entonces al asilo. Ahí Sí, hay pero ya dieron fecha el lunes. claro, hay una ficha el lunes, pero si está en la embajada, el gobierno panameño no va a invadir la embajada. Imposible, porque sería otro problema para el Estado panameño, pues no puede invadir un territorio eh, ajeno, a menos que dé permiso, la embajada de Nicaragua dé permiso a que lo puedan sacar a la fuerza. De menos, si no hay permiso, no lo pueden entrar a la embajada. Eso estamos bien claros, porque las sedes diplomáticas son parte del territorio de Nicaragua. Es un territorio nicaragüense. Oiga, Por lo tanto, sí, y el mismo Martinelli se había quedado asombrado, dice unidades alfa que estaban apostados en la embajada. bueno, es que normalmente eso es lo que ocurre. Las fuerzas especiales son las que se encargan de ese tipo de situaciones. ¿Ya? No es cualquier policía, no es cualquier guardia, tiene que ser la guardia especializada en ese tipo de situaciones. Por eso que está allí la guardia. ¿Qué va a pasar de aquí al lunes? Entonces, veremos los acontecimientos. Eh, Mucha gente se ha pronunciado. Yo me baso en la experiencia que yo he tenido en Europa. Fue diferente, pero yo tuve un caso de extradición, tuve un caso de Manuel De Antonio Noriega. Nori, que Ujú. me tocó la extradición de él. Y también conozco el principio de especialidad. El principio de especialidad, hasta yo no tengo entendido, el juez le preguntó a Miguel, digo, perdón, a Noriega, le preguntó si se acogía o no se acogía al principio de especialidad. Evidentemente, nosotros lo habíamos asesorado, tanto los abogados como yo, lo habíamos asesorado que se acogiera al principio de especialidad. ¿Por qué? Porque eso adelantaba el proceso de extradición, es decir, no demoraba el proceso de extradición. En caso que no lo hubiese aceptado, tenía que esperar que todos los tribunales de Francia se pronunciaran o de la comunidad se pronunciaran en torno si tenía el caso pendiente o qué. De lo contrario, no podía salir. Entonces, al acogerse el principio de especialidad significa que la persona sale del país, pero si por principio Francia tenía algo contra él posteriormente, podía pedirlo nuevamente en extradición, pero como Panamá no extradita, por lo tanto, no le iba a funcionar. Ese es Así uno es. de los principios de especialidad que mucha gente no lo entiende bien, pero que en ese caso trabaja así. Es decir, tú no puedes juzgar a las personas cuando los extraditan por otro caso que no sea por los casos que fue extraditado. Ese es el Así es. principio básico. ¿Cómo no? Bueno, cómo no, Eh, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor Aristide Gómez, conversando con nosotros, explicándonos, ¿no? Sobre este tema del salvoconducto otorgado ayer al expresidente Ricardo Martínez. Gracias, profesor Gómez, muy amable. bueno,